Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
vida, sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo número 126. Salmo 126, la palabra del Señor dice: Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El escritor norteamericano Washington Irving escribió un cuento en el que habla del sueño de Rip Van Winkle, un colono holandés en la Nueva York del siglo XVIII. Huyendo las asperezas de su agria mujer, Rip salió de cacería a las montañas, donde lo alcanzó la noche y se durmió. Pero cuando despertó, Wolf, su inseparable perro, no estaba con él ni acudió tampoco a su llamado. En el lugar donde había dejado su escopeta, encontró una oxidada y deteriorada. ¿Qué hacer? Avanzaba la mañana y Rip sentía hambre, pues no había desayunado. Le dolía perder a su perro y su arma. Además, temía encontrarse a su mujer. No quería morirse de hambre, sin embargo, en las montañas. Sacudió la cabeza, puso sobre el hombro su estropeada escopeta y con el corazón lleno de miedo y ansia se dirigió a su casa. Caminando con mucha dificultad, pues pensaba que el clima de las montañas afectaba sus articulaciones, Rip llegó finalmente a su pueblo, pero encontró casas y caras nuevas, mientras que la suya, su casa, como otras edificaciones del pueblo, estaban totalmente deterioradas. Pensó que se había equivocado de pueblo, pero no, era el suyo. Los ríos y las montañas seguían donde debían estar. Entonces los vecinos lo rodearon y lo interrogaron con curiosidad, pero él no tenía ni idea de lo que le preguntaban. Después descubrió el retrato del rey George III, aunque no llevaba su tradicional casaca roja, sino una azul, y en lugar de cetro llevaba una espada y además tenía otro nombre,
general George Washington. Resultó que Rip había despertado de un sueño de 20 años. El Salmo 126 nos habla de otro sueño, de un sueño de 70 años o tal vez de muchos años más, pero de un sueño que con justicia podemos llamar el sueño judío, el sueño del retorno a la tierra prometida y a sus bendiciones congénitas. En este salmo el retorno de la cautividad era como el fin de una larga noche, como el despertar de un sueño, pero era mucho más que todo eso. Al llevar el título Canción de los Ascensos, habla de 3 ascensos que tanto el pueblo de Dios como cada creyente necesitamos. Veamos cuáles son. Antes de pensar en las enseñanzas de este pasaje, debo decir que el Salmo 126 es un salmo interesante debido a su naturaleza. Como veremos después, es uno de los llamados cánticos graduales que expresan el anhelo del pueblo de las bendiciones de Dios en el marco del culto. Hay cuando menos 3 ascensos de los que habla este pasaje. El primero de ellos es el ascenso de la cautividad a la libertad. Pero antes de iniciar nuestra reflexión debo mencionar 2 cuestiones. La primera es respecto a la interpretación del cuento que acabamos de mencionar y la segunda respecto al canto que acabamos de leer. El cuento de Washington Irving ha sido interpretado como una alegoría histórica. El nombre del protagonista, Rip, sería una evocación al fin de la dominación británica sobre las 13 colonias, representada por la irascible mujer. Se trata de una alegoría del sueño americano. Y respecto al Salmo 126, cuando lo leemos enfrentamos el dilema de leerlo o como futuro o como pasado. La Reina Valera 60 lo traduce como futuro, cuando el Señor hiciere volver, en tanto que la Reina Valera actualizada lo traduce como pasado, cuando el Señor hizo volver. No es raro que algunos piensen que estos cambios significan cambiar la palabra de Dios, pero no debemos olvidar que nuestras Biblias son traducciones y que dado que la lengua del Antiguo Testamento no posee los tiempos pasado, presente y futuro, ambas revisiones de la Reina Valera traducen correctamente el texto. Lo cierto es que la sintaxis y el uso de la partícula hebrea que se traduce como entonces, la palabra as, pueden indicar que los primeros 3 versículos deben traducirse como pasado y los 3 últimos como futuro. Pero en el marco de nuestra reflexión, aún estas cuestiones son irrelevantes. Estrictamente hablando, el Salmo 126 forma parte de un pequeño grupo de 15 himnos llamados cánticos graduales, Shir HaMa'alot, a los que también se les llama canciones de los ascensos o canciones de las subidas. En su comentario a este salmo, Agustín de Hipona decía: se halla entre los llamados cánticos de grado, palabra que, como sabéis, es de los que suben. ¿Quiénes son los que subían y a dónde subían? ¿Cuál es el origen de este nombre? Una tradición judía dice que se originó en las 15 gradas que había entre el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas en el templo de Herodes. Dice: los levitas con arpas, liras, címbalos, trompetas y otros instrumentos estaban en las 15 gradas por las cuales se baja al atrio de Israel, al atrio de las mujeres, que corresponde a los 15 cánticos graduales del Salterio. Estos cánticos eran entonados por los peregrinos que subían al encuentro del gran rey. En algunos de ellos hay incluso una aparente secuencia. En el Salmo 125, el autor lamenta su condición de exiliado. Ay de mí que moro en Mesec, que habito en las tiendas de Cedar. En el 121.1 parece caminar de regreso a Sión, diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y en el 122, del 1 al 2, exclama jubiloso: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. El exilio es un tema recurrente en los cánticos graduales. Aunque siendo honesto, las condiciones de la cautividad no fueron particularmente rigurosas para Israel. Los deportados pudieron practicar su fe, emprender negocios y prosperar en todos los aspectos de la vida. El profeta Jeremías les envió, de hecho, una carta donde les indicara que llevaran, entre comillas, vidas normales. Edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas,
para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no se disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad en la cual han sido transportados, y rogad al Señor por ella, porque en su paz tendréis vosotros vuestra paz. También fue a los cautivos en Babilonia, que la mayoría de ellos optó por permanecer allí. El exilio era un boleto a la prosperidad, y por esa razón, mientras que para los profetas preexílicos las promesas del remanente incluían a todo el pueblo, para los profetas posexílicos se limitaba al pequeño grupo que emprendería el nuevo éxodo. Hoy en día ocurre exactamente lo mismo con la mayoría de los judíos que prefieren vivir en tierra extraña, algo curioso porque, entre comillas, hay agencias sionistas que urgen a los cristianos a financiar el retorno a Sión. Actúan como un Boy Scout que jalonea a una anciana para ayudarla a cruzar la calle que ya no quiere cruzar. Pero volviendo a nuestro texto, Dios finalmente vendió a su pueblo a sus enemigos, como había advertido tantas veces en pasajes como Isaías capítulo 50, versículo 1. Israel perdió su independencia, pero más que una cuestión política, la cautividad era una cuestión religiosa. La nación había perdido su patria ancestral, el lugar de la morada de Dios, como dice Éxodo 29, 45, y por eso los piadosos empezaron a orar mirando hacia Jerusalén en Daniel capítulo 6, versículo 10. Este es el marco histórico de las canciones de los ascensos, pero hay en ellos implícitos otra clase de ascensos. Para abordarlos es necesario recordar que ascenso significa tanto la acción de ascender como el paso de un nivel a una categoría o a una categoría superior. Es justamente lo que ocurrió con Israel cuando ascendió de la cautividad a la libertad. Pero como hemos dicho en otras ocasiones, cautividad no significa necesariamente una prisión literal. No es necesario ser arrancados de las cosas que le dan sentido a nuestra vida. Podemos vivir cautivos en nuestros propios mundos. Cuando Dios restauró a Job, donde la Reina Valera 60 traduce, el Señor quitó la aflicción de Job, la Biblia hebraica dice, el Señor hizo volver a Job de la cautividad. La cautividad puede ser una condición emocional y espiritual, puede ser la prisión de la desesperanza. El filósofo alemán Josef Pippa dice de esta realidad, la falta de esperanza puede adoptar dos formas, puede ser presunción y puede ser desesperación. Ambas son forma de pecado contra la esperanza. La presunción es una anticipación inoportuna y arbitraria del cumplimiento de lo que esperamos en Dios. La desesperación es la anticipación inoportuna y arbitraria del incumplimiento de lo que esperamos en Dios. Ambas formas de falta de esperanza, basadas en el cumplimiento anticipado o en el abandono de la esperanza, eliminan el carácter itinerante de esta. Los cautivos de la desesperanza pueden ser inconscientes de su propia condición, pueden ser portadores asintomáticos del terrible virus de la desesperanza, de la que Jürgen Moltmann dice, el desesperar de la esperanza no necesita presentar un semblante desesperanzado, puede ser también la simple ausencia de sentido, de perspectiva, de futuro y de objetivos. Así es que es inevitable preguntar, ¿está usted ahora o ha estado alguna vez en el foso de la desesperación? David estuvo allí y después de ser rescatado, cantó, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmos 40, versículo 2. Si usted ha vivido esa sensación o la vive ahora, debe recordar que Dios salvó a Daniel del foso de los leones, que Dios estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego, que Jeremías fue rescatado de la cisterna cenagosa, que el ángel sacó al apóstol San Pedro de la cárcel, que Dios mandó un terremoto para librar a Pablo y a Silas del calabozo, que Dios sacó a Jonás del vientre del gran pez, que desde una cisterna Dios llevó a José a un palacio, que Dios es poderoso y puede sacarnos de cualquier pozo y poner en nuestra boca cántico nuevo. Si usted está ahora o ha estado en algún momento así, no desespere, el Señor lo rescatará.
Hay una segunda enseñanza en este pasaje, un segundo ascenso del que nos habla la Biblia, y es el ascenso de la tristeza al gozo. Si Dios llama a su pueblo a la alegría, ¿significa que Él es alegre? Esta puede parecer una pregunta tonta, pero no lo es, como veremos en el desarrollo de la reflexión. Los sabios de Israel dicen que Dios llama a su pueblo a la alegría con 10 diferentes palabras, cosa que es cierto. Existen 10 palabras hebreas que pueden traducirse como gozo. Pero aún así, muchas veces nos es difícil imaginar a Dios feliz. Henry Nouwen dice: durante muchos años consideré la baja autoestima una virtud. Me habían prevenido tanto contra el orgullo y la presunción que llegué a considerar que despreciarme era algo bueno. Pero ahora me he dado cuenta que el verdadero pecado es negar el amor de Dios hacia mí, ignorar mi propia valía personal, porque sin reclamar ese amor y esa valía, pierdo contacto con mi verdadero yo y comienzo a buscar en lugares equivocados lo que solo puedo encontrar en la casa del Padre. Sin importar si somos creyentes o incrédulos, cristianos o ateos, el concepto que tengamos de Dios determinará fatalmente nuestras acciones y sentimientos. Para los antiguos estoicos y cínicos, 2 escuelas de filosofía griega, la primera característica de Dios debía ser su apatía. Para ellos la apatía era la insensibilidad, la ausencia de emociones, sentimientos o pasiones conseguidos mediante el dominio racional de la conducta. Si Dios amaba, odiaba o se alegraba, entonces no podía ser todopoderoso, pensaban los cínicos y los estoicos, porque estaría sujeto a estas emociones. De ese modo, por la influencia griega, el Dios de la Biblia fue transformado en un Dios indiferente, ausente, desinteresado de los asuntos humanos. José María Cabo de Villa, un jesuita español, lo dice de forma elocuente. Y antes de mencionar la frase de Cabo de Villa, debo decir que me sorprende que lo diga un hijo del escolasticismo, pero lo vio claramente. Él dice: entonces llegaron los puristas, los teólogos de estricta observancia, aquellos que se han apropiado de la altísima misión de defender el honor de Dios y nos imponen de él una noción aritmética, aséptica, un vino tan filtrado que es solo agua, un Dios tan falto de fuerza que es una réplica de Dios en yeso, un Dios que tiene boca y no habla, que tiene oídos y no oye. ¿Cómo van a recurrir a él los hombres? ¿Cómo podrán los pobres confiar en él, quejarse, suplicarle, llamar por su ayuda? Se impone urgentemente la vuelta al Dios de la Biblia, una enérgica purificación de esta idea de Dios tan presuntamente pura, que en realidad viene cargada por los viejos prejuicios de una filosofía helénica y pagana que desde el comienzo influyó en nuestra teología mucho más de lo deseable. Hace falta convertirnos más y más, incansablemente, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para los antiguos paganos, solo los dioses eran dichosos, por su poder, por su sabiduría, por su eternidad. Y curiosamente, solo una vez la Biblia llama dichoso a Dios, y lo hace en 1 Timoteo 6:15. Tal vez por esto, durante la Edad Media se solía representar a Dios como un pantocrator adusto, como un ser severo y distante, si no es que airado. Dada pues su condición de peregrino, ¿puede el pueblo de Dios ser feliz? Para sorpresa de alguno, la melancolía judía, entre comillas, ha sido objeto de estudio durante muchos años. No es una calumnia antisemita. Ya el salmista decía en el Salmo 42:6, Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Amato Lusitano, un famoso médico judeo-portugués del siglo XVI, decía: casi todos los hebreos son de naturaleza de bilis negra, lo que creo proviene de diversas causas. Primero, porque están en cautiverio y por consiguiente viven sometidos al miedo, la tristeza y por tanto son de humor negro. Pero en los cánticos graduales la nostalgia no es una perturbación emocional.
mucho menos un problema psiquiátrico. Es nostalgia espiritual, es hambre y sed de Dios, como dicen los Salmos 42 y 63. Los deportados lamentaban junto a los ríos de Babilonia: ¿cómo cantaremos los cánticos del Señor en tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como el preferente asunto de mi alegría. Salmo 127. Curiosamente, aunque la lengua del Antiguo Testamento no posee una palabra general para sufrimiento, usa unas 15 para, con diferentes matices, expresar esa idea. 15 palabras, más que las 10 de la alegría. Con todo, así como Pablo se identificaba como prisionero de Cristo, Zacarías identificaba a los fieles como cautivos de la esperanza, como prisioneros de la promesa de redención, que a su tiempo serían liberados de la oscuridad de una cisterna y llevados a la luz de un baluarte inaccesible, como dice Zacarías 9:12. Dios promete y demanda gozo a su pueblo, promete a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3. Debemos notar que tanto en nuestro salmo como en este pasaje de Isaías, Sión es el pueblo reunido en torno al santuario, es decir, es el remanente restaurado. Pero regresando a nuestra primera pregunta, si Dios promete y demanda gozo a su pueblo, ¿significa esto que Él mismo es alegre? La respuesta es sí. Y John Piper explica por qué. El principal propósito de Dios, dice Piper, es glorificar a Dios y disfrutar de sí mismo eternamente. La razón por la que esto puede sonar raro es porque estamos acostumbrados a pensar en nuestras obligaciones, más en ellas que en el plan de Dios. Y cuando nos preguntamos por el plan de Dios, enseguida lo describimos con nosotros al centro de su amor. Puede que digamos, por ejemplo, que el plan de Dios es redimir al mundo, salvar a los pecadores, restaurar la creación o cosas similares. Pero los designios salvadores de Dios ocupan el penúltimo lugar, no son el plan último. La redención, la salvación, la restauración no son la meta final de Dios. Dios hace todo esto en aras de algo mucho más grande, el gozo de glorificarse a sí mismo. Si Dios no estuviera infinitamente entregado a preservar, manifestar y disfrutar su propia gloria, no podríamos tener la esperanza de encontrar felicidad en Él. Pero si en verdad emplea todo su poder soberano, su infinita sabiduría en llevar al máximo el gozo de su propia gloria, entonces tenemos una base firme sobre la cual sostenernos y regocijarnos. Seguramente nos costará imaginar a Dios ofreciendo una gran fiesta. Esto parece contradecir la solemnidad y la seriedad con la que lo vemos. Pero siempre que el Señor Jesús describe el reino de Dios, hay un banquete en la escena. Y vendrán muchos y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de los cielos, dice Mateo capítulo 8, versículo 11. Compara el reino con un banquete de bodas que un rey ofrece a su hijo y manda a sus criados a llamar a los invitados diciendo: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mateo 22, 4. Igual que en la parábola del hijo pródigo, aquella expresa también el deseo del padre de ofrecer a sus hijos un banquete y la ilusión de que se celebre aunque algunos rechacen su invitación. Esta invitación a comer es una invitación a la intimidad con Él. Esto se hace más claramente en la última cena, donde el Señor Jesús dijo a sus discípulos: y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo capítulo 26, versículo 29. Y al final del Nuevo Testamento se describe la victoria última del Señor en un espléndido banquete de bodas. Y oí una gran voz de una multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Gocemos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el ángel dijo: escribe, bienaventurados los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículos 6-9. La celebración es parte del reino de Dios. No solo ofrece su perdón, su reconciliación, su salud, otorga estos dones como muestra de su alegría con los participantes de su celebración. En 3 parábolas en las que el Señor Jesús expresa o explica por qué se sentaba a las mesas con los pecadores, Dios se alegra invitando a otros a alegrarse. Dios se alegra invitando a que participemos de su alegría. Alegraos, dice el pastor, he encontrado a la oveja perdida. Alegraos, dice la mujer, he encontrado a la moneda perdida. Alegraos, dice el padre, mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Como Henry Nouwen dice, todas estas voces son voces de Dios. Dios no quiere guardarse su alegría para Él solo, quiere compartirla con el mundo. La alegría de Dios es la alegría de sus ángeles, de sus santos, es la alegría de todos los que pertenecen a su reino. Esto me recuerda un canto que hace algunos años cantaba el coro infantil de nuestra iglesia, un cántico que dice: tengo un Dios alegre, mi Dios no es triste, mi Dios es muy feliz, feliz Él quiere hacerte. En suma, como bien dice John Piper, si el corazón de nuestro Padre está repleto de felicidad profunda e inamovible, podemos estar seguros de que cuando busquemos nuestra felicidad en Él, no le encontraremos falto de recursos para acercarnos. No encontraremos un Padre frustrado, decaído, irritado, que quiere que lo dejen en paz, sino un Padre cuyo corazón está repleto de gozo, que rebosa sobre todos aquellos que tienen sed. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. En esta canción de los ascensos se nos enseña que el tercer ascenso es el ascenso del sinsentido a la vocación. El salmista termina viendo al remanente consagrado en la siembra, en una tarea que le producirá lo mismo lágrimas que regocijo. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. En su comentario a los Salmos, Juan Calvino dice que el sembrador representa a los repatriados enfrentando un dilema: comer el grano para saciar su hambre, o sembrarlo y pasar hambre esperando una cosecha abundante. La lectura de Calvino apelaba al sentido natural del texto. Sin embargo, tradicionalmente, este ha sido interpretado alegóricamente como una promesa a las bendiciones del servicio del reino. Hay quien dice, por ejemplo, que la mayor alegría que un cristiano puede vivir en este mundo es llevar a otro a los pies de Cristo. Entiendo la razón de esta afirmación, pero no necesariamente la comparto. El apóstol San Juan dice: no tengo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. William MacDonald también decía: una lección práctica que surge de todo esto es que no debemos estar satisfechos con métodos superficiales de evangelización y discipulado, que dan resultados rápidos en una campaña, pero cuyo fruto no permanece. Si deseamos hijos espirituales que caminen en la verdad, debemos estar preparados para darles nuestra vida, un costoso proceso que implica oración, instrucción, estímulo, consejo y corrección. Decimos esto porque, de acuerdo a los números de los bautistas del sur, como fruto de los últimos 50 años de esfuerzos evangelísticos y misioneros, México entero se ha convertido 2 veces. Pero regresando a nuestro asunto, Israel, la nación que un día quiso ser como las demás y fracasó porque Dios no se lo permitió, volvía a su vocación, a una tarea divinamente encomendada. Esa tarea era servir como un reino de sacerdotes y gente santa, Éxodo 19:6, llamados a guiar al mundo al conocimiento y a la sujeción de Dios. El rango dado a esta nación como posesión personal de Dios cifraba su sacerdocio universal
y su mediación de la gracia en medio de las naciones de la tierra. Pero obviamente, más que a una posición, Dios llamó a Israel a una función, razón por la cual Radak, un rabino de la Edad Media, decía: Israel exiliado lleva la carga de la semilla espiritual en un mundo hostil, temeroso de que sus esfuerzos se desperdicien. La misión de Israel era dar a conocer al Dios único y verdadero, y dar a conocer también su palabra y su voluntad. Esta interpretación no es ajena al cristianismo, pues el mismo Señor Jesús, como el apóstol San Pablo, cifran en la siembra parte de la tarea cristiana. El Maestro nos enseña la parábola del sembrador, y Pablo comparaba su trabajo misionero como el trabajo de un sembrador también. En la interpretación de la parábola del sembrador, la mayoría de los expositores modernos se centran en la semilla y en los terrenos, pero hay un aspecto que nos atañe directamente: la tarea de la siembra. Carlos Spurgeon decía sobre esta tarea: el predicador del Evangelio es como el sembrador. Él no produce la semilla, su Señor se la da. No sería posible que el hombre produjera la más pequeña semilla que haya germinado jamás sobre la tierra, y mucho menos esa semilla celestial de vida eterna. El ministro va a su Señor en secreto y le pide que le enseñe su verdad, y así llena su canasta de la buena semilla del reino. Lo que el ministro tiene que hacer es salir en el nombre de su Señor y esparcir la preciosa verdad. Si supiera dónde encontrar el mejor suelo, tal vez se limitaría a aquel que ha sido preparado por el arado de la convicción. Pero como no conoce el corazón de los hombres, su oficio consiste en predicar el Evangelio a toda criatura, y tiende a echar un puñado en un corazón duro y otro puñado en un corazón lleno de afanes de riquezas y placeres de este mundo. Él tiene que confiar el destino final de la semilla al cuidado del Señor que se la dio, pues entiende muy bien que su responsabilidad no es la cosecha. Él solamente es responsable de esparcir la semilla a diestra y a siniestra y con ambas manos. ¿Qué importa que ninguna espiga alegre jamás sus gavillas? Aunque no se vea nunca una sola hoja brotando en el surco, el hombre será aceptado y recompensado por el Señor. En síntesis, el apóstol Santiago dijo que la vida es como la niebla que se disipa. Calderón de la Barca fue más allá diciendo: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, y todo en la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Sin Cristo, la vida ciertamente es así, pero con Él en la ecuación las cosas son diferentes. En los próximos días escucharemos cada vez con mayor frecuencia que el año 2020 es el año perdido, y sería así si estuviéramos en las manos del azar. Pero el Dios que está en el control sabe lo que hace y sabe también a dónde guía todas las cosas. En vez de un año perdido, puede ser el año agradable del Señor. Puede ser el tiempo aceptable, el punto de inflexión de nuestras vidas y ministerios. Es necesario verlo así, porque para muchos, incluidos nosotros mismos y conocidos nuestros, el tiempo de soñar puede terminar pronto para despertar ante aquel a quien daremos cuentas de nuestra mayordomía. ¿Suena pesimista? No, no lo es realista. El realismo bíblico se mueve entre la condición perdida del hombre y la gloria y el amor de Dios. Y es necesario tener en cuenta estas dos realidades para poder esperar en Jesucristo. Como conclusión, el Salmo 126 nos habla de sueños y de soñadores. Los sueños pueden ser gratos o ingratos, dulces o aterradores, y despertar de una pesadilla siempre será una bendición. Pero este salmo habla de un despertar, una realidad que es mejor que el mejor de los sueños. Tarde o temprano descubrimos que en su infinito amor Dios nos da más de lo que soñamos, tal como Pablo dice: antes bien cosas
que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. 1 Corintios 2:9. No es entonces raro que todas estas bendiciones que recibimos nos encandilen y nos impidan ver que vienen realmente de Dios. Nos acostumbramos a ellas, las vemos como parte normal de la vida, las consideramos nuestras por derecho propio. Recuerdo un diácono que solía orar diciendo con toda solemnidad: gracias te damos, Señor, porque de las bendiciones que nos das, no todas nos las merecemos. Hace unos años, Blas Flores, un fiel cristiano que trabajaba en uno de los principales bancos del país, vivió una experiencia singular en su trabajo, donde pudo ver la mano de Dios. A principios de los años 90, el hombre laboraba en la Ciudad de México y su jefe le notificó que iba a ser transferido a la ciudad de Querétaro. Blas aceptó sin objeciones y vino a radicar esta ciudad, donde con su familia se integró a la iglesia. Años después, informaron a Blas que tenía que cambiarse a una nueva ciudad, cosa que hizo sin protestar. Pero apenas unos años después le indicaron una vez más que sería transferido a una nueva ciudad y el hombre aceptó sin poner excusas. Entonces un compañero de trabajo le dijo: cada vez que te cambias de ciudad, tu puesto desaparece y tú asciendes. Tú te caes para arriba. Blas no lo había advertido, pero una vez que su amigo se lo dijo, reconoció que era verdad. Entonces, como quien atrapa los dedos de otro con la puerta, el amigo le dijo: Blas, tú tienes un protector en el banco, no me lo puedes negar. Dime quién es. ¿Es el director? Blas respondió: no, es alguien más arriba. El compañero no aceptaba un no como respuesta y empezó a enumerar la cadena de mando de la institución, pero en cada nivel Blas respondía que era alguien todavía más arriba. Finalmente llegaron al consejo de administración y el hombre mencionó los nombres de los consejeros que conocía del banco, pero en cada caso Blas seguía respondiendo: no, es alguien más arriba. Blas, ¿quién es? Ya no puede haber alguien más arriba. Dime quién es tu protector. Entonces Blas respondió: es Dios. Yo solo lo he buscado. Él se ha encargado de mi trabajo, de mis ascensos y de las necesidades de mi familia. Oremos a nuestro Dios. Gracias te damos, Padre Santo, una vez más, porque nos permites meditar en tu palabra y pensar en aquellos ascensos que has prometido a tu pueblo. Y te rogamos, Señor, nos hagas partícipes de ellos, especialmente en este tiempo de desasosiego y de desesperanza. Permítenos, Señor, recordar que nuestra esperanza eres tú y que este mundo está en tu control y en el hueco de tu mano. Te bendecimos por esto, en el nombre de Cristo. Amén.